Ok, muchachos, ya estamos grabando. Bienvenidos a esta cuarta reunión de Introducción a Ciencias de la Computación. Antes que nada, antes de empezar con nada, quiero preguntarles si tienen alguna duda o comentario acerca del examen, que me digan también cómo les fue, cómo lo sintieron, etcétera, etcétera. Quien sea. Fernando dice que lo sintió difícil. Camilo dice que le fue muy mal. Emilio dice que fue muy complicado. Fernando dice que nada más carita triste. Dafne dice que estuvo pesado, Ángel dice que estuvo pesado, Ricardo dice que talachudo, Gerardo que le fue mal, Pedro que lo escupió después de haberlo noqueado. No, muchachos, no estaba tan difícil, no inventen. He tenido yo exámenes más difíciles. A ver, vamos a ver pregunta por pregunta para que no digan, para que no cuenten. ¿Qué quieren que veamos primero? ¿Las preguntas o las demostraciones o los ejercicios de código? Demostraciones, dice Ángel. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Demostraciones, los ejercicios de código, tres demostraciones y un ejercicio de código. Vamos a ver las demostraciones, tres y tres. Creo que está más o menos igual. Entonces vamos a empezar con las demostraciones, porque ya las tengo abiertas. Demostrar el problema del paro, no manchen, lo vimos en una reunión, suponen que H existe, escriben un método, o bueno, una función G, un programa G que reciba otro programa P, utilizan H, y cuando H diga que no termina, terminan, y cuando H diga que terminan, no terminan. Y ya es nada más analizar los dos casos, o sea, analizar justamente qué pasa con G, cuando a G le pasamos G, y pues llegan a una contradicción. Ese debió ser casi gratuito. Demostrar la conversión de bases es lo más trivial del mundo. Había dos maneras de hacerlo. Había que demostrar que un número en hexadecimal era igual que un número en octal, y había dos formas. Uno era tomar el hexadecimal y ver cuál era su valor en decimal, y luego tomar el octal y ver cuál era su valor en decimal, y si los dos son iguales ya lo demostraron. La otra era convertir el hexadecimal a decimal y luego el decimal convertirlo a octal. Y bueno, todas las inversas, ¿no? El octal convertirlo a decimal y luego a hexadecimal, cualquiera de esas, y son conversiones de bases, muchachos, no debió ser muy complicado. Demostrar que el logaritmo de n factorial es menor o igual que n logaritmo de n es trivial. Nada más expanden el factorial, logaritmo de n factorial es logaritmo de n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta 1, y esto es igual a logaritmo de n más logaritmo de n menos 1, más logaritmo de n menos 2, etcétera, etcétera, hasta logaritmo de 1, y obviamente como logaritmo es una función creciente, logaritmo de n menos 1 es menor que logaritmo de n, y logaritmo de n menos 2 es menor que logaritmo de n, y logaritmo de n menos 3 es menor que logaritmo de n. Y así hasta logaritmo de 2 es menor que logaritmo de n, logaritmo de 1 es menor que logaritmo de n, y entonces ya tenían que logaritmo de n factorial es menor que logaritmo de n más logaritmo de n más logaritmo de n n veces, que es exactamente n logaritmo de n. De nuevo, salía casi de inmediato. Demostrar, había un error en la demostración de 2 a la n, no invocaba con n-1. Entonces, como fue error mío, les pusimos punto extra a los que lo demostraron, más bien a los que señalaron que estaba mal, que caía en una recursión infinita. Si ustedes supusieron que sí funcionaba, o sea, que sí decrementaba n, se las ponemos bien. Pero es muy sencillo. Nada más es qué pasa cuando n es igual a 1, pues regresa a 1 y ya acabamos el caso base.
suponemos que funciona para n igual a k, o sea, que f de k es 2 a la k, y entonces nada más vemos qué pasa con f de k más 1. Pues como k más 1 no es menor que 1, pasa al return, y entonces es return 2 por f de k, que estamos suponiendo que es 2 a la k, entonces eso es k por f de k, perdón, k más 1 por f de k, que suponemos que es 2 a la k por hipótesis de inducción, y eso es k más 1 por k factorial, eso es k más 1 factorial, y ya, acababan, así de simple. Y ya esas eran todas las demostraciones. ¿Cuál es el problema con las demostraciones? ¿Cuál les dio broncas? No es pregunta retórica, muchachos. Nada más para resumir. El problema del paro lo vimos en nuestras reuniones. La conversión de bases era hacer la conversión de bases. El de logaritmos era ejercicios de logaritmos. Vieron logaritmos en la prepa CCH o Instituto Patrulla al que asistieron, ¿no? Y el último era una inducción tal cual, así directa, sin ningún tipo de complicaciones. Dice Ricardo que el código fue lo laborioso. Ok, vamos a ver el código. Entonces, un método que regrese la cadena más larga, ¿de verdad? O sea, no, perdón, un método que reciba una cadena con listas y nada más regrese una cadena grandota con cada una de las cadenas en las listas separadas por salto de línea. Era recorrer la lista y pegarle un salto de línea diagonal n a cada uno. Y el código a mí me salió el recursivo me salió en 5 líneas y tenía uno no recursivo más bien que mandaba llamar al recursivo. Lo podían hacer directo, por cierto, yo lo hice, más bien no es cierto, sí necesitaban uno auxiliar porque la firma tenían que recibir la lista y el recursivo obviamente tenían que recibir el nodo, pero pues entonces el que recibe la lista nada más lo manda a llamar con la cabeza al auxiliar, y bueno, ahí se encargan del caso cuando la lista está vacía, ¿no? También tenían que ignorar todos los elementos que no fueran cadenas, tenían que hacer un instance of. Lo más sencillo es que usaran un instance of. Hay otras formas, pero lo más sencillo es que usaran un instance of. Sí me preocuparía si no usaran instance of. Este es el caso obvio para usar instance of. Pero bueno, el de salto de líneas, ¿alguien tiene dudas de cómo se hacía? Según yo era el más fácil de todos, o uno de los más fáciles. El de pegar todas las cadenas con salto de líneas entre cada una de ellas. Más bien, con salto de líneas al final de cada una. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas de eso? Ok, me sigo al siguiente. Uno que reciba una lista de enteros y un entero n y que reciba básicamente la sublista de todos los que sean mayores o iguales a n. Lo mismo, nada más tenían que usar instance of para ignorar los que no fueran enteros, tenían que construir una nueva lista y tenía que ser, no decía, ¿verdad? Ni que fuera recursivo e iterativo. Entonces, lo más sencillo era iterativo, pero bueno, recorrían la lista, nada más checaban que el elemento fuera entero y si era mayor, lo agregaban a una nueva lista que creaban antes, que es la que regresaban y ya. Eso es todo. Podían regresar a una lista vacía, no había ningún problema. Si todos los enteros de la lista eran mayores que el entero que recibían, perdón, ¿mayores o menores? Menores, entonces regresaban a una lista vacía. De nuevo, a mí me salió ese en 7 líneas, 8 si contamos una llave que cierra del while. Entonces, estaba muy sencillo según yo. ¿Alguien tuvo problemas con ese, con el de la sublista de enteros? ¿No? Okay. En ese también podíamos como borrar el nodo. ¿Para qué querrías hacer eso? O... No. Que regrese una lista de enteros que contenga todos los enteros de la lista recibida sean mayores o iguales a n. No debías destruir la lista. La lista de entrada te la estoy dando. En general,
a menos que se especifique, no la tocas. Si lo hiciste bien, pero es que no creo que lo hayas hecho bien. Es mucho más complicado como tú lo estás diciendo, porque justamente tienes que cubrir el caso cuando eliminas la cabeza, cuando eliminas el rabo, cuando eliminas uno antes de la cabeza, uno antes, etcétera, etcétera. Entonces, lo más sencillo era crear una nueva lista. Si estuviste eliminando nodos, no es lo que se te pidió. Se te pidió una lista que contuviera las listas mayores. O sea, sí se puede interpretar como que era eliminar, pero no es algo que se te pedía. Y yo no lo hubiera hecho así. La probabilidad de que saliera mal es mucho más alta. Entonces, ¿lo probaste? ¿Sí funcionaba bien? Eh, Al compilar, sí, pero bueno, o sea, es que también, No, que compila. Por cierto, si no compila está mal. No es como en las prácticas de que si no compila le damos medio punto o algo así. No, si no compila está mal. Al menos tenía que compilar, ¿sale? Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Si no lo hace, está mal. Si lo hace, si lo hace eliminando, en este caso, les voy a decir a los estudiantes que se las pongan bien, pero era complicarse ustedes la existencia. ¿Por qué hiciste eso? No había, nada más hacerte bolas. O sea, la probabilidad de que salga mal, de que hayas cubierto bien todos los casos, es bastante alto que salga algo mal o que se te haya olvidado cubrir alguno de los casos. Pero le voy a decir a los estudiantes que se las ponga bien si lo escribieron bien. ¿Ok? ok, este, este, bueno, yo también tuve otro problema, ¿Con esa o con otra? bueno, en general con los códigos, es Deja, que, deja, deja, termino y ahorita cubrimos eso que es más general, ¿no? vale, Vámonos gracias. pregunta por pregunta. El tercero, bueno, en el orden en que yo lo tengo. Una que reciba una lista de enteros y que reciba una lista con 3 enteros, el máximo, mínimo y la parte entera del promedio. No manchen, chavos, esa sale bien rápido. O sea, el único problema es que tenían que llevar la lista, bueno, la copia, la suma. Tenían que ir llevando la suma de todos los enteros, tenían que usar instance of para ignorar los nodos que no contuvieran un entero. Lo más sencillo es que inicializaran el máximo con el menor valor de los enteros, con integer .min value, y el mínimo o sea, una variable mínimo con integer .max value. Y entonces para cada elemento, si el elemento de la lista era menor que el máximo, que el mínimo, pues ese es el nuevo mínimo, y si era mayor que el máximo, pues ese es el nuevo máximo. Y al final nada más creaban una nueva lista, agregaban el máximo, el mínimo y el promedio, convirtiéndolo entero y ya terminaban. De nuevo, muy sencillo. Este era más laborioso en el sentido de líneas, pero es lo mismo recorrer una lista y hacer algo con los elementos de la lista, que es lo que se supone han aprendido a hacer hasta ahora. El cuarto, este es el más difícil, entonces lo voy a dejar para el final, el de la lista de listas de enteros que las escriba a cierto nivel. Sí, la voy a dejar hasta el final. No es porque sea terriblemente complicado, es nada más, conceptualmente es más difícil. Un método estático que reciba una lista de estudiantes y que regrese el estudiante con el nombre más largo en la lista o nulo si es vacía. Ni siquiera lo tengo que comentar ese, ¿no? De nuevo recorrer la lista y ver qué estudiante tiene el nombre más largo. Eso es todo. Y además esta era con lista de estudiante, entonces ni siquiera tenían que usar instance of, porque esa lista está garantizada de tener estudiantes. ¿Sale? Y luego, escribe un método público estático que recibe una lista de estudiantes y que regrese un doble con el promedio de todos los estudiantes. De nuevo, ni siquiera, bueno, tenían que utilizar nota number, pero hasta les aparecía la liga para que pudieran leer la documentación. Y nada más era para cuando la lista era vacía, que no se puede calcular el promedio. ¿Ok? Entonces llegamos al más complicado, que es justamente imprimir en una columna los enteros de la primera lista, más bien, los enteros que estén en la lista de primer nivel, luego en otra columna los enteros que estén en las listas de segundo nivel, otra columna para las listas en tercer nivel, y así. Y era muy sencillo. Quiero decir, evidentemente este sí tenían que pensar algo. Si lo trataron de hacer iterativo, casi les puedo apostar que la tienen mal. Era recursivo por obviedad.
Y lo único que tiene, o sea, el único truco es que tienen que llevar recursivamente justamente las columnas. O sea, una cadena vacía para la primera lista, una cadena de 4, por ejemplo, si querían que saliera exactamente igual al ejemplo del examen, pues una cadena con 4 espacios para los elementos de la segunda columna, una cadena con 8 espacios para los de la tercera, etcétera, etcétera. Para la iésima, pues serían I-1 por 4 espacios. Y ya, lo que hacían es, el método recursivo obviamente recibía la cabeza de la lista y esta cadena vacía. Y bueno, el recursivo entonces recibe un nodo y la cadena pues con la indentación, con cuántas columnas hay que poner antes. Y si el nodo es nulo, nada más termina. Y si es instancia de lista, se manda a llamar recursivamente este método con la lista que está dentro del nodo, aumentando la indentación. Y si es un entero, pues imprime la indentación y el entero, y se manda a llamar recursivamente con el siguiente nodo, más bien, no recursivamente, bueno, sí recursivamente, pero se manda a llamar con el siguiente nodo y la misma tabulación, ¿ok? Entonces a mí me sale el recursivo en 3 ifs, el caso base cuando el nodo es null, el caso cuando es una lista, el caso cuando es un entero, y un print para el caso, para cuando mando a llamar con el siguiente nodo. ¿Puedo ver el código? No, por supuesto que no. A lo mejor más adelante en el curso lo cubrimos, pero bueno, ok, está bien. Lo voy a poner en el chat. ¿Sale? No lo voy a poner, no lo voy a poner aquí en Google, en el chat de la videoconferencia. Lo pongo en el chat de Rocket Chat, chavos. Entonces, ese es el método. ¿por qué no me haces caso? Ese es el método principal, el que recibe la lista, y lo único que manda a hacer es llamar. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a de una vez. ¿Sí lo hago así? Es que quiero ver si sale más sencillo. Sí, de una vez. Lo había hecho con 3 métodos, pues sale con 2. Entonces, es el principal, el que piden, y lo único que manda a llamar es al auxiliar recursivo, que obviamente le paso la cabeza de la lista y bueno, necesitamos un if, ¿verdad? Nada más. Sí, bueno, nada más checamos que la lista, por eso lo tenía en 3 métodos, pero lo ponemos así. Se me fue la negación. Ahí está. Si la lista no es vacía, manda a llamar al método auxiliar recursivo, ¿sale? Y el método auxiliar recursivo es el que les pongo. Bueno, el que ahorita voy a poner. Denme un segundito. ¿Qué es el método recursivo? Es lo que les digo. Si el nodo es null, no hacemos nada. Si el elemento en el nodo es instancia de lista, recursivamente mandamos llamar el método recursivo con por eso también, sí, por eso sí son necesarios 3, métodos, chavos, perdón. Estoy modificando el primero, nada más lo modifiqué mal. Ahí está. Y necesitamos uno tercero, justo para, o sea, el otro, el que no había puesto, es justamente nada más para que sea más fácil manejar el caso cuando recursivamente quiero lidiar con otra lista. Sencillamente mando llamar a uno que reciba también una lista y una cadena, y ese ya manda llamar al nodo, al que recibe un nodo y una cadena. Déjenlo pongo para que quede claro. Espero que quede claro.
En este, pues sencillamente hacemos lo mismo que hacíamos en el otro. Si la lista no es vacía, mandamos llamar al recursivo, y si no, no hacemos nada. Dejen nada más reviso que no haya puesto nada más. Sí, el público, el que pedía el examen, nada más manda llamar el método que recibe una lista y una cadena vacía. El que recibe una lista y una cadena. Le paso la lista y la cadena vacía. Tengo además el que recibe una lista y una cadena. Si la lista es vacía, no hace nada. Si no, manda llamar el que recibe un nodo y una cadena, pasándole la cadena vacía. Pasándole tabs, perdón. Ahora sí. Y luego está el que sí ya es recursivo. Ese recibe un nodo y una cadena, y si el nodo es nulo no hace nada. Si el nodo tiene un elemento que es lista, manda llamar recursivamente al que recibe una lista y los tabs, aumentando el número de tabs, de tabuladores o de indentación, como quieran verlo. Si el nodo tiene un entero, nada más imprimimos la indentación y el entero, y si no, mandamos llamar recursivamente otra vez al que recibe un nodo en la cadena, con el siguiente nodo y con la misma indentación. Y ya, eso es todo. ¿Sale? Y se puede hacer iterativamente, pero es mucho más complicado. Mucho más complicado. El recursivo nada más era pensar recursivamente. Justamente, pero el truco es nada más entender que en cada nivel de recursión estamos lidiando con cierto número de tabuladores, con cierto número de indentación. Eso es todo. Si eso lo entendieron, salía de inmediato. Este sin duda alguna era, desde mi perspectiva, el más complicado. Pero según yo, no tanto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, alguien tenía ahí decía que había tenido problemas en general. Oh, sí, yo. O sea, yo lo considero como que fue mala preparación de mi examen, porque lo debí preguntar antes. O sea, pero bueno, en el examen utilicé el compilador de Maven. Bueno, le ponía ambient compile para ver cómo que compilara mi código. Pero después de ahí, bueno, yo lo creé en todos los códigos que hacía y que hacía con respecto a las listas que tenía que utilizar de acuerdo a las preguntas. Pues bueno, me iba a la práctica y hacía un archivo independiente llamado examen, y allí hacía mi código, pero, o sea, como cuando lo quería correr, pues tenía que utilizar como que el comando que utilizamos para las prácticas, ¿no? Pero pues, entonces corría un archivo jar. Las prácticas están configuradas para ejecutar la clase práctica 1, práctica 2, práctica 3, etcétera, dependiendo del número de práctica. ¿Por qué no sencillamente sobreescribiste en main? En práctica 1, bueno, las que había que usar era práctica 3 y práctica 4, justamente. Sí, ¿no? práctica 3, práctica 4. Pues justamente, nada más para lista estudiante tenías que escribir tus métodos, tus códigos. Por eso decían estáticos todos, por cierto. Lo podían hacer directamente en el main de práctica 3 y en el main de práctica 4. Quiere decir, ahí mandar a ejecutar. Y todos los métodos siendo estáticos, pues se ejecutaban desde main, que también es estático. No hay problema. Ok. ¿Sale? Bueno. Quiero decir, eso lo vimos literalmente hace semanas. O sea, fue de lo primero que vimos, cómo se ejecutaban los programas en Java. Pero es de simple viveza, o sea, justamente si ejecutan los programas de la clase práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, y les pedimos código basado en el de las prácticas para que escriban en un examen, pues obviamente era modificar práctica 3 y práctica 4. O preguntar, podían haber preguntado en vivo, a mí o a alguno de los ayudantes. Tuvieron 2 horas y media
para hacer el examen. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario, chavos? De verdad no estaba difícil. Y es complicado programar bajo presión de tiempo. Pero incluso, o sea, si les hubiera llevado media hora cada ejercicio, eso hubiera necesitado 3 horas para acabar. Pero es que varios ejercicios, si los hacían, los siguientes salían automáticamente. El del promedio funcionaba para hacer el del mínimo máximo y el promedio. Ese también funcionaba para el promedio, ese también funcionaba para pegar las cadenas. Vamos, no era que uno les tomara media hora, sí me lo creo. Y descontando el de listas de listas, ese sí es más complicado. Descontando el de listas, que uno les llevara media hora, 45 minutos, si quieren una hora, pero una vez teniendo uno, deberían de ya tener los demás casi automáticamente. Deberían poder hacerlos en 5 o 10 minutos. ¿Sale? Chavos, las entrevistas de trabajo los ponen a trabajar, a programar bajo presión. Tengo este problema, ¿cómo lo resuelves? O sea, a veces es platicado, pero en el caso de Google o de Twitter o de Facebook o de Amazon tienen que escribir el código allí en tiempo real con el entrevistador enfrente de ustedes, o bueno, vía remota, compartiendo un archivo o alguna cosa por el estilo. ¿Ok? Así es como conseguimos trabajo. O sea, programar bajo presión no es sencillo, pero es que todo el tiempo estamos programando bajo presión. Esa es nuestra vida. ¿Ok? Entonces, váyanse acostumbrando. Los exámenes parciales 2 y 3 van a ser de este estilo. Va a ser hacer demostraciones y escribir ejercicios de código basados en las cosas que hemos estado viendo. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario, muchachos? ¿No? ¿Quién siente con alta probabilidad que van a pasar? ¿Cuántos de ustedes creen que van a pasar? ¿Nadie? ¿Todos van a reprobar? Sí, por supuesto, el examen, el curso probablemente lo reprueben. Es lo común. ¿Nadie siente que va a pasar el examen? Cada examen es un punto. Por supuesto que no reprobé ICC, Dafne. No reprobé ICC. Casi no reprobé materias de la carrera. Sí reprobé un par de veces. Pero no fue mi culpa, obviamente. Fue culpa del profesor. No, no es cierto. Por supuesto que fue mi culpa. Pero no, ICC no fue una de las que reprobé. Ni tampoco estructuras de datos. Igual y pasan con un 6. Vamos a ver. Valían 50% cada parte. Las demostraciones eran 50% y las partes de código eran 50%. Entonces, no todas las preguntas valen lo mismo. ¿Les gusta tanto la materia que van a repetir? No, pues sí, es que quieren tener las cosas bien claro, entonces las van a llevar múltiples veces. Ok, bueno. Chavos, dejamos antier la práctica 5, la subida de dificultad es más o menos intensa, entonces ya empiécenla, por favor, lo más rápido posible. ¿Ok? Y si tienen dudas, consúltenos de inmediato. ¿Qué duda tienes, Fernando, de la práctica? Bueno, dame un segundo. sí. No pueden hacer la práctica si no leen la clase práctica 5. ¿Ok? Y más o menos le entienden. Según yo deberían poder entenderle sin ningún problema, pero bueno, léanla con cuidado, un montón de cosas de qué es lo que tienen que hacer, pues tienen que saber cómo se están utilizando sus clases en el programa Práctica 5. Además, acuérdense que las prácticas siempre dicen que no solo deben pasar las pruebas unitarias, sino que se debe ejecutar correctamente el programa, bla, bla, bla. El programa de la Práctica 5 ya no es trivial, ya es una aplicación. Muy simple, pero sí es una aplicación. Entonces, tienen que leer la clase Práctica 5 y entenderle. Si algo no entienden, pregunten. Ahora sí, Fernando, dime, ¿cuál es la pregunta? Bueno, voy a leer primero la clase práctica 5 Ok.
Después voy a preguntar otras dudas que me surgen. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda de la práctica 5? Todo está en el código, muchachos. O sea, están las pruebas unitarias, como siempre, por supuesto. Está la práctica 5. Pero en general, todo está en el código y pues justamente las cosas que dice el libro. O sea, en manejo de excepciones es en general bastante sencillo todo el asunto. O sea, ¿qué excepción debo lanzar? Pues lo dice el método explícitamente. ¿En qué caso? Bueno, eso requiere más interpretación, pero pues en general las pruebas unitarias les van a decir en qué casos, etcétera, etcétera. No es sencilla la práctica 5, ¿ok? Y la van a necesitar para el primer proyecto, entonces vayan echándole ganas. Ok, ¿alguna otra duda o comentario, muchachos? Mañana se deja el primer proyecto, Ricardo. Sí les dije, ¿no? Que se deja casi al mismo tiempo que la práctica 5. La práctica 5 la dejamos antier, mañana dejamos el primer proyecto. Las prácticas se dejan los martes, los proyectos se dejan los viernes. Para que sea divertido. Y se entregan los viernes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo que quieran decir? ¿Cuánto tiempo van a tener para el proyecto? Yo creo que unas 4 semanas. O sea, si lo dejamos mañana, noviembre 5, yo creo que lo estarían entregando para el 3 de diciembre. Está bien, porque entonces para el segundo proyecto van a tener las vacaciones también. Va a ser las vacaciones de diciembre. ¿Ok? ¿Saben qué? No tachen eso. Les voy a dar nada más 3 semanas para el primer proyecto. Pero van a ver por qué cuando lo deje. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Comentarios? ¿Algo que decir? ¿Algo que quejarse? ¿Qué pasa si usé GetClass en vez de Instasoft? El problema con GetClass es que necesitas, o sea, tenías que tener una instancia de la clase con la que querías checar. Entonces necesitabas un entero, un integer, y utilizar getClass en el elemento del nodo y getClass en el entero integer, en el integer, y ver que eso fuera igual. No es como en Python, que puedes checar directamente contra la clase. O sea, no pueden hacer nodo.getClass igual integer. Eso no compila. ¿Ok? O sea, si usaron getClass sin tratar de compilarlo, lo más probable es que les haya salido mal. Instance of no hay problema, ese sí es directamente con la clase. ¿Sale? Pero además, sí cubrimos explícitamente Instance of, lo que no cubrimos fue getClass. GetClass es, entre comillas, avanzado. ¿Ok? Eventualmente sí vamos a usar getClass, pero no hemos llegado a ese punto todavía. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Qué es la serialización? Un segundito. Es como dice justamente la interfaz registro. Es el registro serializado en una línea de texto. O sea, serialización es cualquier cosa. Originalmente era para justamente enviar por puerto serial la información. O sea, no puedes enviar un objeto por el puerto serial, no puedes enviar un objeto por red. No puedes, o sea, ahora sí se puede, pero realmente no mandas un objeto, mandas la serialización de un objeto, solo que un montón de bibliotecas se encargan de hacer esa serialización por nosotros. Aquí lo estamos haciendo nosotros a pie. ¿Por qué necesitamos serializar nuestros objetos? Porque los vamos a guardar en el disco duro. Entonces, como no puedo guardar el objeto directamente en el disco duro, lo serializo en una línea de texto y entonces así lo guardo en el disco duro.
Cuando leo del disco duro, leo una línea de texto y trato de deserializar esa línea de texto a la información del objeto, que es lo que hace justamente el método de serializa. Entonces, es la manera en que utilizamos para transformar la información de nuestros estudiantes de tal forma que la podamos guardar en el disco duro y después recuperar del disco duro. Y por cierto, es exactamente la misma manera en que vamos a poder convertir a nuestros estudiantes para enviar su información por la red y para, recibir esa información vía red. Porque vamos a hacer que esta base de datos funcione en Internet, que funcione vía remota. ¿Ok? Entonces, pero eso será más adelante. El punto es que por eso la serialización es eso, es convertir la información de tal forma que se pueda enviar o recibir de distintos medios. Originalmente era justamente para el puerto serial, pero ahora funciona para cuando lo queremos guardar en el disco duro o cuando lo queremos enviar por la red. Y la deserialización es el paso contrario, es para leerlo del disco duro o para recibirlo vía red. Y no hay un estándar, hay básicamente una infinidad de maneras de serializar y deserializar. Algunos utilizan un formato binario. Hoy en día es muy común que se utilice algo como JSON. Se los voy a poner en el chat porque no se ve bonito aquí en el chat de la videoconferencia, pero por ejemplo, un estudiante se podría serializar de la siguiente manera utilizando JSON, que si fuera un poco más agresivo, así les diría que lo hiciéramos. En un segundo, nada más lo escribo. Lo tengo que hacer a pie porque se me está ocurriendo ahorita. Así sería un estudiante serializado si usáramos JSON. Y bueno, se los formateé bonito, pero justamente una manera de guardarlo en el disco duro o enviarlo en la red sería la siguiente, que es básicamente lo mismo, nada más eliminando cualquier espacio o salto de línea. Entonces, se me olvidó ponerlo bonito. Ahí está. Esa sería una manera de serializar uno de nuestros estudiantes. ¿Ok? JSON se utiliza muy comúnmente para serializar información hoy en día. Pero hay un montón, se puede utilizar XML. Dejen esto, lo escribo en Emacs rápidamente porque si no me voy a tardar demasiado. Pero la idea es básicamente la misma. Este sí no lo voy a poner, bueno, también se los pongo. Se los pongo de las dos maneras, bonita y cómo sería para ya enviarse por la red o para guardarse en el disco duro. La manera bonita sería así. Sería serializar un estudiante en XML y la manera ya para enviar la información vía red sería pues lo mismo, nada más básicamente quitar los saltos de línea y los espacios. Entonces esas son dos maneras de serializar a un estudiante, utilizando JSON y utilizando XML. Lo que pasa es que queremos que ustedes hagan toda la serialización y toda la deserialización. Entonces es más fácil utilizar nada más tabuladores para separar los campos, porque entonces deserializar es mucho más sencillo. Si tuvieran que deserializar JSON o XML, básicamente tendrían que utilizar una biblioteca para leer JSON o XML, y el chiste es que lo hagan ustedes, que lo aprendan a usar ustedes. Pero hay miles de maneras de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Muchachos, ¿un comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a pararle aquí, muchachos. Mañana se deja el primer proyecto. Acaben lo más pronto posible la práctica 5. No se confíen. Esta es mucho más complicada que las demás.
¿Cómo es esta clase en presencial? Mejor, como todas las clases, es mejor en presencial. ¿Qué es decir el curso de Introducción a Ciencias de la Computación? Bueno, para empezar, yo explico todo. O sea, nada de que vayan a verlo al libro. O sea, explico todos y cada uno de los temas, por supuesto, y me gusta pensar que lo hago bien. Hasta tengo estudiantes que me han dicho que sí lo hago bien. Y más importante que eso, digo, porque están los videos en YouTube, entonces eso en principio se puede decir que también lo hago ahora. Pero nada más verles las caras y ver que no están entendiendo, si ya los puedo no forzar, pero sí empujar, los puedo motivar a que me hagan sus dudas más, de manera más efectiva. Es mucho más dinámica la clase, por supuesto. Sí, también sufren en vivo, también no entienden. No es un curso fácil, muchachos. Vamos básicamente a la tercera parte del curso. El curso son 16 semanas, ¿ok? Esta es la sexta, apenas estamos terminando la sexta semana. Con las 2 semanas de exámenes finales, estamos literalmente a la tercera parte del curso. Ya tuvimos el primer parcial, ya vamos a tener el primer proyecto, etcétera, etcétera. Vean todos los temas que hemos cubierto. O sea, representación interna, bases numéricas, teoría de orientación a objetos, encapsulamiento de datos, herencia, excepciones, listas, estructuras de control, no, todavía recursión no vemos, pero ya lo vamos a ver. Entrada y salida, enumeraciones, o sea, son un montón de temas y la mayoría no son sencillos. Entonces sí, el curso es difícil, nada más en general lo cubro yo y estoy viendo si está funcionando o no porque les veo las caras. O sea, estoy viendo en sus ojos cómo no me entienden. Ahora me queda claro que no me entienden, pero pues no los veo. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? No, vamos a pararle aquí entonces. Mañana se deja el primer proyecto. Van a tener 3 semanas para hacerlo y mañana tienen semanal como siempre, acuérdense. O sea, el parcial fue la semana pasada, mañana otra vez vuelven a tener semanal. Así hasta que acabe el semestre. Todas las semanas tienen examen. Y a partir de mañana, todas las semanas están a punto de entregar una práctica y un proyecto al mismo tiempo. ¿Ok? A menos que lo acaben pronto. Por eso también acaben pronto las prácticas. Bueno, si ya no hay nada más que decir, aquí le paramos, muchachos. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.